empezó todo este lío? ¿Cómo empezó todo este lío? Pues con esa pregunta, ¿no?, que Juan Pablo retoma del Evangelio de San Mateo, que van los fariseos y le dicen a Jesús: ¿es lícito repudiar a tu mujer, no? Y entonces Jesús retoma y le dice: a ver, ¿qué os dijo Moisés? Y Moisés, dicen, nos dijo que podíamos darle el acta de divorcio, ¿no? Podíamos divorciarnos. Y entonces ahí, ras, viene Jesús, zasca. Dice: ya, pero eso os lo dijo por la dureza de vuestro corazón. Y retoma y dice: ¿no habéis leído que en el principio no fue así? Es la palabra de Dios con la autoridad que la palabra de Dios tiene. Y es la primera fuente de la certeza. ¿Cuántas certezas necesitamos hoy en día de su vocación? ¿No? O sea, ¿cuál es mi vocación? O sea, la vocación de todos nosotros, todos, es la vocación al amor. Esa es la primera. Luego veremos cómo se vive, ¿no? Pero descubrir esta vocación al amor de una manera, o sea, como realmente personal. O sea, descubrir que yo estoy ansiando y llamada a amar y a ser amada. Exacto, una vocación al amor, pero en donación, desde la dinámica del don, en dar y en acoger. Eso no es el amor así inconcreto, sino concretado en acciones de donación y de acogida. Ahora, eso lo podemos saber porque hemos vuelto al principio con Jesús, ¿no? y con las reflexiones del Papa, porque el Papa volvería a responder esa pregunta, el Papa, Jesús volvería a responder esa pregunta del mismo modo, ¿no? remitiéndose al principio. Y una cosa que me parece extraordinaria de Juan Pablo II aquí es que, por muy compleja que sea esa pregunta, ¿no? Pues decías, ¿puedo ir con un cuarto? O por muy compleja que sea la pregunta que le hagamos a Cristo, dice: sin embargo, Cristo no quedaría sorprendido por ninguna de estas situaciones, y supongo que continuaría haciendo referencia sobre todo al principio, porque en el misterio del principio, de lo que Dios ha querido para el varón y la mujer, está la respuesta a cuál es el modo más adecuado de vivir nuestra sexualidad, nuestra vida conyugal, nuestra vida de novios, en el fondo nuestra vida humana, ¿no? que está ordenada al don, como antes decía vos. Entonces, lo que Cristo va a hacer a partir de este remitir al principio y luego durante toda su enseñanza es presentar a sus interlocutores y hoy a nosotros esta visión integral del hombre, y dice Juan Pablo II, sin la cual no se puede dar respuesta alguna adecuada a las preguntas relacionadas con el matrimonio y la procreación, pero en realidad con nuestra vida, ¿no? O sea, con la vida de cada uno. Y de precisamente esta visión integral del hombre debe ser construida según el principio. Exacto, y esto un poco sería el objeto del día. El puzzle, es un puzzle. El puzzle, ¿por qué un puzzle? ¿Qué tiene que ver puzzle con una visión integral? Además, un puzzle muy interesante, ¿qué es? ¿Cuál es? La caída de los ángeles. La caída de los ángeles, interesante, metafórico y muy apropiado. Claro, tú coges una pieza de este puzzle e intentas entender lo que pasa y te pierdes, porque a lo mejor estás cogiendo la oreja y te estás viendo, o estás cogiendo aquí la lanza, y te pierdes. Pues hay que no montarlo, sentido, no hay sentido. ¿Y cómo lo montaríamos? ¿Cómo empezaríamos a montarlo? ¿Qué necesitamos para montarlo? No, hay que empezar desde el principio. Vale, pero ¿cuál es el principio aquí? ¿Cuál es el principio? ¿Cómo montarías el puzzle? Pues teniendo la visión general, ¿no? ¿Pero cómo es la visión general? Claro. ¿Cómo se llama esa visión general? A ver, cuéntamela. La tapa. No, el marco. ¡Ah! Cada vez es difícil de entender. Primero hay que hacer el marco. No, pero antes que eso, bueno, vale. Bueno, hay que tener como modelo, pero Vale. Claro. yo necesito las piezas del marco. que constituyen el marco para poder meter las demás, ¿no? Es verdad, el marco ese lo puedes hacer incluso sin mirar, Exacto, sin mirar la este. tapa, o sea, pero... Sí. Pero las dos cosas son importantes, ¿verdad? Absolutamente. O sea, si no tienes la tapa, o sea, estás perdido. O sea, si no tienes esa imagen primera, que yo creo que es el modelo, está un poco... Lo que Juan Pablo II en el Génesis nos ha estado presentando es esa imagen originaria, ¿no? O sea, el original, donde luego yo voy a ir encajando las piezas de mi vida. vida
para que tengan integrándolas, ¿no? De acuerdo con la imagen original, ¿no? Claro. Para que tenga sentido. sentido. Y si hay una pieza en mi vida que no corresponde al marco que hago, ¿la intento meter como puedo en el puzzle o la desecho? Porque a veces nos pasa, ¿no? En casa a veces pues están haciendo varios puzzles, recoges y alguna pieza se va a un puzzle que no es el que le corresponde. Entonces, ¿qué haces con esa pieza? ¿La intentas recortar para meterla en el puzzle de tu vida? ¿O dices, no, esta no toca? Y a veces es lo que nos pasa, que queremos meter la pieza nuestra ahí y es cuando realmente no vemos al hombre de forma integral, sino que la vemos de forma fraccionaria. Y entonces vemos solamente pues la persona emotivista y solamente vive de sus emociones. O ves a la persona que realmente pues está viviendo desde cualquier otra ideología, porque al final las ideologías no dejan de ser piezas fragmentadas de la realidad. Exacto. No es, de hecho, Juan Pablo II esto lo llama una antropología adecuada, ¿no? O sea, tiene que ser algo, o sea, y justamente, o sea, las piezas ahí vemos como que se van adecuando, ¿no? Que van encajando en las formas, y si no, y si no hay esta visión integral, pues como decía Alex, es una visión parcial y una de ellas, yo quería tener un ejemplo, es esta visión de que todo, o sea, como muy basado todo en la ciencia, ¿no? O sea, un cientificismo, ¿no? Pero nos damos cuenta, por ejemplo, que la ciencia por sí misma está súper bien. Yo soy ingeniera. pero No explica, o sea, no explica las cuestiones como más profundas. Entonces me gustaría leer aquí una cosita que viene de otro libro de Juan Pablo II, de Amor y Responsabilidad, en el que... Perdón, pero un momento. Tendríais que ver lo que hay detrás de la planta de Mónica, ¿eh? O sea, es maravilloso el despliegue que tiene. Como os decía, bueno, a ver, voy a leer una cita y a ver qué os parece. Vale. Dice, para hablar, ¿no? O sea, de cómo explicamos, cómo integramos mejor en nuestra vida las diferencias, ¿no? En el ámbito sexual entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia, pues muy legítimamente puede hacer sus indagaciones, ¿no? Y darnos datos. Y dice, hay una cita que dice, los sexólogos, un poco larga, ¿eh? Los sexólogos constatan que la curva de excitación de la mujer es diferente de la del hombre, sube y baja con mayor lentitud. En el aspecto anatómico, la excitación de la mujer se produce de una manera análoga a la del hombre. Hay atención, porque el centro se halla en la médula S2, S3, ¿vale? Con todo, su organismo está dotado de muchas zonas erógenas, lo cual la compensa en parte de que se excite más lentamente. El hombre ha de tener en cuenta esta diferencia de reacciones. Bueno, hasta ahí la parte científica, ¿no? No siempre lo tiene en cuenta. Bueno, no, ahí está un problema. Momento, pero espera. Hasta ahí la parte científica, ¿no? Sí, Pues o sea, esto es un ejemplo científico de cómo no ver fragmentalmente al hombre. Claro, o sea, si tú te quedas solo con la visión científica, pues vale, identificas una curva que es una que va más lenta, otra que va más rápida, lo de la médula, ¿no? Vale, Sí. Es ciencia. Sí. Entonces, esto... Y entonces, claro, tú dices, ostras, pues no funcionamos, o sea, está mal. O sea, no Hay uno que está mal hecho. Alguien está mal hecho. Esto es mal hecho y esto no hay manera de que funcione, ¿no? Entonces, la ciencia se queda allí y te da esta respuesta de algo está mal hecho, ¿vale? Entonces, dice luego... entonces, sí, el hombre ha de tener en cuenta esta diferencia de reacciones, pero no por razones hedonistas, sino altruistas. Existe en este terreno un ritmo dictado por la naturaleza que los cónyuges han de encontrar para llegar conjuntamente al punto culminante de excitación sexual. Y continúa el artículo. Quizá le extrañe a algún lector que el autor de esta cita sea Karol Wojtyla, Juan Pablo II. 18 años antes de ser elegido papa, es decir, 1960, en su libro Amor y Responsabilidad. Entonces, el papa no solo explicaba entonces que era necesario que el varón tuviera en cuenta ese ritmo más lento en la excitación femenina y sus muchas zonas erógenas, sino que llegó a declarar lo siguiente: la mujer difícilmente perdona al hombre la falta de satisfacción en las relaciones conyugales, que le son penosas de aceptar y que con los años pueden originar un complejo muy grave. Bueno, todo esto es para decir que
claro, cuando uno entra en la dinámica del don, es capaz de comprender esto, o sea, por qué la biología, ¿no? O sea, la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque uno y otro se tienen que realmente hacer esta donación y esta acogida, porque si no, uno va muy rápido y el otro se queda sin, ¿no? Entonces, en la dinámica del don podemos comprender que el hombre, estoy bien hecho, claro, y estoy hecho para el don y para la acogida. Porque si los dos fuéramos al mismo ritmo, pues perfectamente podría haber con mucha facilidad un intercambio de egoísmos, ¿no? Pimba. Pero de esta forma, los dos tienen que tener presente que el otro no está yendo a tu ritmo. Entonces tienes que estar muy pendiente de cómo está reaccionando el otro, para de esta forma tú adaptarte a la reacción de él. Y de esta forma es como un baile, ¿no? Esto es como un baile. Imagínate bailando, pues tú tienes que adaptarte al otro y el otro se adapta a ti. Imagínate que tú vas muy rápido y el otro va muy lento, pues la cosa sería bastante sincronizada y no sería nada agradable ese baile. Uno pisaría al otro. Uno pisaría al otro, uno, en fin, sería ridículo total. Aquí es lo mismo, por lo tanto tienes que bailar también en este aspecto con tu cónyuge para que sea realmente... Y esto solo se da saliendo de ti mismo, y no solamente pensando en lo que tú quieres o necesitas en ese momento, sino en lo que el otro está esperando que tú le des, esa dinámica del don. Pues yo quería saber algo más, ¿sí? Bueno, esto lo puedo leer como lo explica aquí. Sí. Bueno, Bueno, Dale. mejor vamos allá a lo siguiente, sí. no, mira, que es muy bueno. Mira, dice, esta diversidad fisiológica es la única condición de posibilidad que tenemos los seres humanos de realizar ese acto de donación como un acto libre e inteligente. O sea, está aquí también apelando a nuestra libertad y nuestra inteligencia, porque comprendemos que no estamos sujetos a un instinto. El cónyuge que se quiere donar al otro entiende ese ritmo y prepara, dispone, espera, ayuda, en vez de dejarse llevar por un impulso como hace el animal. Entonces, esta diferencia es la posibilidad del don. Ajá. Ya está, ya he acabado. Y ese artículo es de... Isis Barajas. Exacto, Isis Barajas. Isis Barajas es una gran profesional, gran persona y una gran... Bueno, reflexiona muy bien sobre temas muy complejos. Esta visión que hemos ido viendo, porque permite vivir de un modo mucho más pleno, ¿no? No solamente parcelar la realidad. Sí. ¿no? Y no es que seas más o menos feliz, es que tienes una posibilidad de ser feliz, que es desde el amor en donación. Sí. Ese es el camino. Puedes coger otros, pero entonces no llegarás ahí. Faltarán piezas. Faltarán piezas, te sentirás incompleto e incluso te sentirás utilizado o estarás utilizando al otro. Yo siempre he dejado una huella de dolor en el corazón.